Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Todo bien por aquí? Gracias. Excelente. ¿Por qué parte del mundo andas ahora mismo? Ahora estoy en Córdoba, en Argentina, en la provincia de Córdoba de Argentina. Vale, y te lo pregunto porque para quien no lo sepa, que seguramente no mucha gente por allí fuera lo sabe, era una persona que se dedica a viajar. Ya te preguntaré un poquito a qué te dedicas para poner en contexto a las personas que nos estén escuchando. Pero básicamente te he invitado aquí, Charlie, porque, bueno, a pesar de que perteneces a la comunidad, perteneces a lo que se conoce como el CTE, ya tienes creo que un poco más de un año con nosotros. Sé que tu historia es interesante, me he interesado sobre todo aún más porque conozco también a lo que te dedicas y creo que lo hayas podido, digamos, complementar lo que haces en tu día a día y que sobre todo que estés consiguiendo resultados, aun cuando tu estilo de vida pareciera que no lo permitiese, me parece aún más impresionante. Para poner un contexto un poquito a las personas, bueno, primero quiero que te presentes, que digas cómo te llamas. Yo te conozco como Charlie, pero sé que eres Carlos y sobre Ujú. todo a qué te dedicas y allí nos meteremos ya en materia para que la gente entienda un poquito más de por qué te he invitado el día de hoy al podcast. Bueno, mi nombre completo es Carlos Bruno. Bruno es el apellido. Tengo 42 años, soy casado y tengo tres hijos. Soy piloto de avión. En la actualidad estoy especializado en lo que es el combate de incendios forestales, tanto de bosques como de campos. Piloto de avión. Me llama la atención Ujú. porque, claro, cuando mencionas piloto de avión, eso quiere decir de que estás constantemente en movimiento y paras de un lugar a otro, ¿no? No pasas mucho tiempo en un mismo lugar. Así es. ¿Cómo has Sí, compaginado eso con tu estilo de vida actual? Sin llegar a meternos en detalles, pero ¿cómo te ha afectado, sobre todo en el pasado, y cómo te afecta ahora el hecho de que estés constantemente en movimiento? bueno, la verdad que la cuestión de cambiar permanentemente de ámbito, de lugar y con ritmos de trabajo tan variados, se se pone como la primera de las excusas al momento de pensar en hábitos saludables. Uno dice, bueno, te agarra en viaje, paras en algún lugar y generalmente siempre hay a mano comidas rápidas o los días que el trabajo está muy apretado, te acercan algo a la cabina del avión a comer y bueno, a veces no es lo indicado o lo más saludable y la respuesta que siempre nace en uno es, estoy trabajando, es lo que me tocó y yo nada puedo hacer, no puedo estar haciendo mi trabajo sin alimentarme porque me voy a sentir mal y no voy a rendir en el trabajo, ¿no es cierto? En ese sentido, eh, hasta hace un tiempo era una de las primeras excusas. Es lo que a mí me ha tocado, bueno, esta es mi vida y no se puede hacer nada al respecto. Yo tengo la voluntad, pero bueno, se hace muy difícil, ¿no? Mire, que curiosamente yo creo que los aviones y los aeropuertos probablemente estarán entre los 10 primeros lugares o los peores lugares para poder alimentarse de forma saludable, ¿no? Sobre todo en los aviones porque, bueno, no tienes, a pesar de que generalmente te ofrecen a elegir, tampoco tienes mayor alternativa, ¿no? Estás encerrado allí, bueno, y además eso suma el sedentarismo, sobre todo en trayectos largos. Ahora volviendo un poco al pasado, porque seguramente las personas que estén aquí escuchándonos estarán interesados en cómo conseguiste ese cambio tan brutal, que aprovecho también para felicitarte por ese cambio tan espectacular que has tenido, esa Gracias. transformación. Me gustaría primero saber qué diferencia, ya a nivel físico, únicamente a nivel estético, hay entre el Charlie o el Carlos a día de hoy con el Charlie de hace algunos años, en diferencia de peso. ¿Cuánto pesabas hasta hace algunos años y cuánto estás pesando a día de hoy? Y bueno, antes de lo que yo por ahí podría llamar como lo que fue tocar el fondo, lo que más recuerdo de haber visto son en alrededor de 146 kilos y medio, 147 kilos, eh, que me recuerdo de haber pesado, digamos, hasta el momento en el que ya me mandé me dejé ir a la deriva, digamos. Y en este momento estoy en unos 89 kilos, más o menos. La última vez que me pesé, que fue el sábado, fueron 89 kilos 200 por ahí.
Estamos hablando de que tienes 50 kilos menos, tienes prácticamente te han quitado una persona de encima y me gustaría Sí, saber, volviéndonos al pasado, porque tú hablas de tocar fondo, ¿cómo llegaste primero a ese peor estado físico y ese peor estado de salud? ¿O cómo tú crees que llegaste allí? yo siempre cuento, eh, como yo me hice piloto en la Fuerza Aérea de Argentina. Yo, volviendo un poco hacia atrás, soy capitán retirado de la Fuerza Aérea Argentina, sí. En la época en la que era cadete de la institución militar de formación, mi peso normal siempre osciló los 70 kilos. Estando ahí dentro me interesé particularmente por la musculación, empecé a ir al gimnasio y bueno, tomaba algunos suplementos y demás, y en la academia militar uno mayormente está todo el día corriendo, ¿no? Entonces entrenaba en un promedio de 6 horas diarias todos los días y me empecé a orientar en la musculación. De repente de 70 kilos me fui a 85, 86 kilos de masa muscular en ese momento. Cuando egresé de ahí y empecé el curso de aviador militar, es como que no entendía nada al principio, era muy difícil para mí, así que me aferré más a la cuestión de la teoría, de tratar de entender las mecánicas y las dinámicas de vuelo desde el estudio, y pasé a estar 24/7, digamos, permanentemente abocado a eso, a estudiar, intentando sacar adelante la cuestión, porque era algo que siempre he querido para mi vida, y pasé a llevar una vida totalmente sedentaria y al mismo tiempo cargada de mucho estrés. Imagínate por ahí la frustración de finalmente haber llegado a donde llevaba tantos años queriendo llegar y chocar con esa pared de decir, tal vez esto no sea para mí. Y bueno, esos 15 kilos de masa muscular se convirtieron en 30 kilos de grasa y luego es como que la vida se fue cargando de mucho estrés, muchas presiones. Empecé con el tema de estar permanentemente en movimiento, con diferentes tareas, yendo a distintos lugares. Por ahí también en la lucha interna de no estar del todo feliz, en el sentido de que, bueno, me había colgado mis alas, era lo que quería, digamos, pero al mismo tiempo, eh, sobre todo con la parte del sentir del ser soldado, la cuestión de la vida militar no estaba 100% de acuerdo en esa filosofía de vida. Entonces estaba dentro de mí, ¿no?, ese conflicto, ¿no? De amar la aviación, de estar a donde había querido estar y al mismo tiempo sentir que bueno, que yo no pensaba igual, que simplemente mis aspiraciones y mis creencias personales interiores no eran iguales a las del ámbito. ¿Qué pasó? Uno quiere seguir progresando, quiere, a veces es tosudo, digamos, quiere permanecer ahí y te vas convirtiendo en lo que ese ámbito necesita para poder sobrevivir y avanzar, y dejas de ser tú. En ese sentido, creo que eh, yendo un poquito más adelante, la grasa se transformó en el disfraz, en la coraza que hacía que mis superiores vieran lo que necesitaban ver de mí y al mismo tiempo me protegía de esa dicotomía de estar peleado con el ambiente en el que me movía, ¿no es cierto? Creo que ¿Llegaste eso a, fue. Llegaste a estar en obesidad mórbida y yo te pregunto algo, y bueno, aquí obviamente va a depender de qué tan honesto quieras ser, no solo conmigo, sino también contigo mismo. Aquí quiero que te abras completamente hasta el punto en el que tú creas necesario. Pero me gustaría saber hasta qué punto, porque escucho mucha gente allí fuera que tiene problemas de sobrepeso y obesidad, del tema de la aceptación, del amor propio. ¿Qué problemas a nivel de autoestima te generaba el de repente verte al espejo? O sea, estamos hablando de una obesidad tipo mórbida. ¿Y qué problema eso te generaba o qué rechazo hacia ti mismo te generaba que por una parte no eras capaz de cambiar y por otra parte sí que sentías esa necesidad de, bueno, de transformar ese físico porque seguramente no era lo que tú querías para ti en ese momento o a lo largo de tu vida?
Yo creo que obviamente no estaba feliz, no es un estadio en el que uno está feliz, te conviertes en una persona que solo quiere comer y dormir, pero en ese sentido de la no aceptación es como si hubiese decidido mirar para otro lado. Digamos, nunca me confronté conmigo mismo de decir qué estás haciendo, sino que, bueno, la culpa siempre fue de la vida, de lo que me había pasado y es como que yo había dejado de mirar el espejo, había desactivado las alertas en cuanto al tema de la balanza, es decir, no sé, una persona normal se sube a la balanza y ve que tiene 3 kilos de más y dice, uy, 3 kilos. A la semana si se sube y ve 5 ya se preocupa y cuando está por los 8 o 9 kilos de sobrepeso ya la mayoría se pone las pilas, como decimos acá, y empiezan a tratar de revertir la situación. Yo vi 10, vi 15, vi 50, vi 70 kilos de más y no, como que nada dentro mío se movilizaba para decir qué estoy haciendo. Sí te puedo decir que me sentía preso de la situación, en el hecho de decir, bueno, no puede ser lo que estoy haciendo, tengo que revertir. Y digo, bueno, por decirte, no voy a comer más dulces. Y cuando me acordaba de que no tenía que comer más dulces, cuando estaba tirando el envoltorio. Y eso sí es algo muy personal. Me sentía como rehén de la situación, porque mientras estaba comiendo esa golosina, no la disfrutaba, sentía la voz interior dentro mío que decía, no teníamos que hacerlo, pero sentía dentro el grito, pero por fuera nada cambiaba, lo seguía comiendo igual. Y era esa desesperación de sentirme un rehén de esa situación, ¿no es cierto? De acallar esa voz que te grita, que te pide basta por favor y que no puedes obedecer. Realmente no es falta de ganas, no es falta de disciplina o de interés. Te vuelves como un esclavo de esas situaciones. Es muy difícil a veces revertirlo a eso. Mira, y es interesante que lo menciones y de verdad que te agradezco la sinceridad y que te hayas abierto hasta ese punto porque de hecho cuando pierdes esa libertad de decidir si hacerlo o no, es cuando realmente hay una adicción. Y es lo que mucha gente no se da cuenta porque claro, Exacto. termina justificándolo seguramente con algo totalmente válido también, ¿no? Porque yo creo que hasta cierto punto se puede justificar cualquier comportamiento porque el cerebro siempre busca la forma de justificar, obviamente porque tiene que haber coherencia, ¿no? De lo que tú piensas a lo que terminas haciendo. Y a mí hay una cosa que me llama la atención porque tú dices claro, que la mayoría de la gente ve 3 kilos de más o 5 kilos de más y se pone en acción. Y realmente las estadísticas nos dan justamente referencia de lo contrario, ¿no? De que más bien no ocurre, de que más bien las personas suelen terminar, y yo creo que esto es algo que también me gustaría saber de cómo fue tu experiencia al respecto, porque claro, generalmente las personas atraviesan es lo que tú experimentaste y no lo que tú crees que la mayoría atraviesa, ¿no? La mayor parte de las personas no se dan cuenta y cuando se dan cuenta ya tienen obesidad tipo mórbida, tienen sobrepeso, perdón, o obesidad. Entonces, claro, ¿cómo justamente me gustaría saber es porque cómo ocurre ese proceso? Yo no he pasado por un proceso, más bien siempre he sido una persona delgada, a pesar de que tuve en el pasado igual problemas de salud, porque la delgadez no es sinónimo de salud necesariamente, pero no he atravesado el proceso de llegar a un punto de obesidad o un punto de sobrepeso y luego pasar a la obesidad. Sí, si bien sé, pues obviamente por las estadísticas y los números a día de hoy, las proyecciones, sobre todo de cara al futuro, que justamente esa persona que está hoy con sobrepeso probablemente tarde o temprano pase a la obesidad. Bueno, esto obviamente también haciendo referencia a que no queda allí, ¿no? Que muchas veces las personas piensan de que, bueno, tengo sobrepeso y no pasa nada. Hay gente que me dice, bueno, yo estoy sano. Obviamente hay una serie de síntomas y enfermedades que luego vamos a meternos en detalle que están detrás también en el tema del sobrepeso, la obesidad, muchas cosas también que normalizamos. Pero ¿cómo ocurre este efecto bola de nieve? Porque claro, tú bien lo decías, ganas 2 kilos, ganas 3 kilos, probablemente pueden pasar desapercibidos. Pero ganar 10, ganar 15, terminar con 30, 50, tú mencionabas 70 kilos,
de exceso que no tenías antes, ¿cómo ocurre o qué te cuentas también a ti mismo para justificar de repente o para no accionar? Porque seguramente habrá habido Ujú. mucho diálogo interno durante toda esa etapa. ¿Y cuál es el punto de inflexión en el cual tú dices, o sea, ya este es mi punto más bajo, no quiero que esto vaya más y decides tomar acción? Bueno, las excusas siempre están a la, perdón, las excusas están a la orden del día. De eso podríamos hablar, lo que me tocó vivir. Eh, bueno, ya está, es cosa de la genética, heredé el lado de mamá, que era la familia de los gorditos, tengo que aprender a vivir con eso, me tocó y no hay que hacer. El justificativo de que, bueno, yo trabajo, me dedico a cuestiones bueno, no sé, a mí en el caso particular me gusta el triatlón, pero bueno, si yo triatleta por mi trabajo nunca lo voy a poder ser y bueno, es lo que hay, como se dice aquí. Y bueno, uno va encontrando esos justificativos, ¿no? Me esfuerzo, me lo merezco, ¿por qué no me voy a dar el gustito? Ya vendrá el momento de cuidarse más adelante. Y en ese sentido creo que tuve dos avisos, uno interno y uno externo muy importantes, ya muchos años después, en ese sentido, porque imagínate que yo salí de la Academia Militar fines del año 2004 y todo este proceso de revertir la situación aún no tiene 2 años. O sea que estamos hablando prácticamente de entre 15 y 16 años de estar en esta situación de obesidad, ¿no es cierto? Yo cuando fui a cumplir 40, el día que estaba aquí festejando mis 40 años, mi mujer me hizo una torta muy hermosa y todo, estaba el festejo y bueno, cuando fui a soplar las velas, la miré a ella, me reí y le dije, la verdad, pensé que no llegaba. Porque en eso también te soy sincero, uno en el estado en el que estaba se siente morir. Yo lo sentía. Sentía que se me iba apagando la vida de a poco. Eh, no sé cómo darte esa sensación de explicación, pero el hecho de estar sin ganas, sin motivaciones, de sentir que bueno, que ya está, que duraremos lo que duremos y listo, se siente que se va la vida. Como te decía, uno pasa a ser alguien que solo quiere dormir y comer y nada más. Entonces, bueno, la miré a ella, me reí, le dije, pensé que no llegaba y la reacción de dolor que le causó a ella haber escuchado eso fue como ¿qué estoy haciendo? No puede ser que este sea mi máximo, hasta acá llegué, esto es todo lo que yo tengo para dar. Y bueno, ahí empezó la búsqueda, ¿no es cierto?, de decir, bueno, realmente esto tiene que cambiar. Llevo 15, 16 años de desaciertos, de errarle a los métodos, así que bueno, busquemos cuál es la raíz del problema y de una vez por todas sentarme frente a mí, eso que te decía que había eliminado, de ver el espejo, de escuchar los avisos y de decir, bueno, Carlos, sentate con Carlos a charlar y contémonos qué pasa, veamos. Y al poco Mira, tiempo tuve el aviso externo, ¿sí? Que los pilotos nos hacemos un examen al año para volar, que se llama examen psicofísico da- anual. dame un momentito porque me están tocando la puerta. Le voy a poner pausa Sí. igual y nos quedamos allí. Acuérdate la parte que te Uh-huh. quedaste, que es que ibas a contar la parte del aviso externo. Vale, retoma que creo que me ibas a contar la parte del otro aviso, ¿no? Sí, el aviso externo, cuando bueno, empecé a trabajar con esta empresa española, eh, cada país tiene el registro de la aeronave, que se llama matrícula, es como si fuese su patente, ¿no es cierto? Que obedece las legislaciones particulares del país. Es decir, si uno es un piloto argentino, vuela aviones de matrícula argentina con la licencia argentina. Si estás en España, debes convalidar tu licencia para poder volar aviones que tengan matrículas europeas o españolas en este caso.
Cuando fui a hacer el examen médico español, la médica que me tocó me dijo, mira, la obesidad en sí no es una causa de ineptitud por sí sola. Me dice, pero una cosa es tener unos kilos de más o estar un poco obeso y otra cosa es en el estado en el que tú te encuentras. A mí no me gusta y me da miedo. Y bueno, ella me hizo unos estudios más en profundidad y bueno, me estuvo dando vueltas mucho tiempo de que no quería autorizarme a volar porque le parecía muy preocupante mi estado de salud. Y, y bueno, evidentemente ahí se juntaron las dos cosas, esa necesidad que te contaba de que salió de adentro mío de decir qué estoy haciendo, no puede ser que esto sea mi máximo, ligado a esta otra cuestión de que veía el final de lo que no solo es mi trabajo, es mi pasión, digamos, porque amo volar. Mi profesión, la de ser piloto, no es simplemente mi trabajo, es mi vida. El vuelo es una de las grandes pasiones, algo que he amado desde siempre y bueno, se avisoraba por primera vez un riesgo real de perder también eso, que era de las poquitas cosas que todavía me quedaban, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí surgió la necesidad real de decir, bueno, esto se tiene que terminar acá. Ya, ya no hay salida desde ningún punto de vista, desde la cuestión de la salud, desde la vida visto desde la óptica de lo íntimo y desde la vida, si se quiere, laboral y profesional también. Eso fue Total. haciendo eso fue lo que me llevó a tomar la determinación de que, bueno, como te decía, de encontrar una solución, porque ya llevaba más de 15 años lidiando con esto, perdiendo por goleada, prácticamente entregado, y bueno, yo creo que ahí en esos dos puntos es donde estuvo la bisagra, ¿no es cierto? La motivación tanto interna como la externa de que, bueno, que me hicieron ver por fin de que había una necesidad de generar un cambio. Mire, y es curioso, me gustaría destacar un par de cosas que has comentado tú, porque, claro, tú decías que yo no lo había entendido hasta que te metiste mucho más de lleno en eso, que tú no llegabas, pensé que era que no llegabas a soplar la vela, pero pensabas que no llegabas a los 40 años. Que no llevaba vivo, exactamente, que no Exacto, iba a vivir. que no llegabas a los 40 años y me parece curioso porque me llama la atención que cada vez que hablo con personas que quieren entrar a alguno de nuestros programas, que es que no importa la edad que tengan, siempre creen que ya están como en las últimas. Sea que tengan 30 años, me dicen, bueno, es que ya yo estoy en los 30, tienen 40, 50 es lo mismo, bueno, es que ya yo estoy llegando a los 40 o a los 50. Ajá. Y yo digo, o sea, ¿en qué momento empezamos a sentir de que a temprana edad, porque yo he visto personas incluso con 60 años, de hecho tengo un amigo que vive en Playa del Carmen, en México, tiene 60 años y Charlie, de verdad te lo digo, tiene un físico brutal, tiene una salud espectacular. Obviamente es una persona que se cuida mucho y se ha cuidado desde hace muchos años, pero tiene un físico incluso mejor que cualquier persona de 30 años. Entonces, claro, allí es cuando te das cuenta de que la edad realmente es un número y que estamos envejeciendo antes y nos estamos deteriorando antes, no necesariamente por edad, sino justamente por todos esos hábitos que involucran. Y por eso me gustaría meterme sobre todo en saber, Charlie, de qué forma te limitaba o de qué forma te afectaba, porque mucha gente piensa, como te decía antes, de que el sobrepeso simplemente es sobrepeso y poco más, ¿no? De que tienes un exceso de grasa en tu cuerpo y no pasa de allí. ¿De qué forma, más allá de la parte física, te afectaba el tener ese nivel de, bueno, a medida que fuiste también pasando de etapas, ¿no? De sobrepeso Sí, a obesidad de tipo mórbida. yo creo que eh, eh, llega un punto en el que realmente limita completamente tu vida y tu día. Desde cosas simples como alguien puede ver de atarse el cordón de las zapatillas, espero no ser rudo con el comentario, pero bueno, de no poder orinar sin orinar fuera por no ver lo que estás haciendo, levantarse, ya uno se levanta cansado porque duermes mal, la respiración se ve afectada, entonces duele la cabeza,
dolores musculares, luego la movilidad, y no solo va desde el punto de vista de los dolores, es bajarse de la cama y no encontrar tus zapatos, ya te hace renegar de la situación. Hacer fuerza para poder vestirse, porque la ropa, imagínate, el mono de vuelo, hay hasta un talle máximo que es el número 48 en este caso, digamos. Y ya no hay más, no puedes seguir haciendo 50, 52, 54. Entiendo que también debe ir de la mano que dirán, bueno, ya una persona de esa talla ya ni entra en una cabina de un avión, ¿para qué le vamos a hacer un...? Entonces es hacer fuerza para que entre tu uniforme, que pasas de largo el espejo, porque obvio queda feo, no se condice con la expectativa que uno tendría, digamos, no es el Maverick de la película. Y ya sales por la puerta, empieza tu día de mal humor, vestido a regañadientes, cansado porque no has dormido, no has recuperado tus energías, eh, desesperado por comer algo también, y bueno, esa falsa creencia, ¿no? Que nos han hecho entender que el desayuno es la comida más importante del día. Bueno, nadie te dice que en ningún lado dice qué horario es el desayuno, pero bueno, eso ya es, digamos, supongo que lo charlaremos en un rato. Y eh, eso va haciendo que uno empiece a limitar su día, porque bueno, ya si estás mal contigo mismo es imposible tener una buena relación a donde vas, relacionarse en armonía con tu ambiente de trabajo o en donde te toque estar. Eh, Te empiezas a retraer, solo te vas a tu oficina a estar con tu café y con tus bizcochos de grasa o bueno, lo que sea que uno quiera comer. En mi caso era variado de todo un poco, pero aquí se llama pan criollo, es una especie de pan que es más bien salado, que se usa para acompañar el mate, que es una bebida de aquí de Argentina también, y bueno. Y luego, en mi caso particular, con la cuestión del vuelo y las fuerzas de la gravedad, y eso me afectaba. Imagínate, me subía a la cabina de mi avión y bueno, decía, con la excusa de para ser más productivo ya no me volvía a bajar. Todo el mundo decía, ¿cómo trabaja este Charlie? En realidad, subir y bajar del avión era una guerra aparte, entonces ya me quedaba hasta que hubiese que finalizar. Imagínate los días largos de volar 8 horas en el día. A mitad de mi jornada laboral, cada viraje donde aumenta la fuerza de gravedad era sentir como el líquido de la cintura para abajo hacía una presión que genera un dolor que no te das una idea, ¿no? Las rodillas, los tobillos, la cadera, todo duele, todo late. Al mismo tiempo te fatiga el doble y bueno, es terminar el día así, volver a casa con toda esa carga de emociones negativas, ¿no? De frustración y de luchar por terminar el día. Y llegas aquí, te están esperando la familia para hablar contigo, para ver cómo estás, los chicos para hacer algo con papá y uno solo quiere volver a comer algo, ducharse e irse a la cama, ¿no? Entonces realmente, como te decía, uno termina preso de la situación, te recluyes totalmente dentro de ti mismo, dentro de esa barrera de grasa que es un poco una especie de prisión, digamos, ¿no es cierto? Termina siendo eso, una prisión. Y me llama la atención, no te lo comenté antes porque lo había dejado pasar, pero el hecho de que hayas comentado justamente eso, ¿no? De que te sentías prisionero y que no sabías un poco tampoco por dónde empezar. Y yo creo que en parte va relacionado sobre todo por el tema de que el yo del futuro, yo siempre hablo de este yo del futuro que uno idealiza, porque para el David del futuro, para el Charlie del futuro, todo es más fácil, ¿no? Para el Charlie del futuro seguramente se iba a alimentar bien, iba a hacer más ejercicio, entonces claro, uno Así siempre lo es. va posponiendo. Tú obviamente llega a ese punto en el que toca fondo, pues, estamos hablando de 70 kilos de más,
obesidad mórbida. Y me gustaría saber más allá de esas cosas que mencionabas, porque claro, uno termina normalizando muchas cosas que luego obviamente forman parte de tu vida, ¿no? El hecho de que no te pudieses atar los zapatos, el hecho de que no pudieses ver hacia dónde apuntar, y agradezco la honestidad porque yo creo que son cosas de las cuales muy pocas veces se habla allí fuera, ¿no? De todos esos problemas que vienen relacionados por la obesidad. Y que ¿Cuál? lamentablemente se vive muchísimo y eh, terminan para muchos siendo motivo de gracia, de, qué sé yo, el chiste de la muletilla es más fácil saltarte que darte la vuelta, o cosas de las que quienes no están en esos pantalones se ríen mucho y duelen y lastiman, porque te puedo asegurar, y hablando desde aquel lado, quien está en esa situación no quiso llegar ahí, no lo buscó y sinceramente no sabe cómo salir, no puede, solo al menos. Está ahí porque no ha encontrado eh, ese motor de cambio que le ayude a entender que hay una posibilidad diferente, ¿no es cierto? Y en algún momento dije recién, la grasa termina siendo una barrera. Uno a veces responde con una risita o retruca con otro chiste y asume el papel de ser el gordito del grupo y adopta ese rol social que hace daño. Y la grasa realmente se convierte en esa cáscara que nos ayuda de aislarnos aún más de todo eso. Y llega un momento en el que es muy difícil, muy difícil darse cuenta y encontrar un lugar donde hacer pie y poder salir a flote, ¿no? Sí, justamente, mira, de hecho en el libro que publico ahora a finales de abril, uno de los capítulos me meto de lleno en el problema de la obesidad porque es lo que lo hace tan complicado, ¿no? No es difícil, obviamente no es sencillo tampoco, pero lo que hace que sea tan complicado es justamente lo que tú mencionabas, que a fin de cuentas es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Todo es causa y consecuencia al mismo tiempo. Entonces, Sí, si sin una ayuda es muy difícil saber por dónde, justamente tú lo mencionabas y por eso me gusta la analogía que haces del rehén, de sentirte preso, ¿no? De incluso de tu propio cuerpo porque no sabes hacia dónde asomarte para poder salir. Y eso es lo que hace tan difícil todo, porque tampoco sabes cómo llegaste allí. Entonces, eso. y todo se retroalimenta, realmente tienes que hacer un cambio radical, de forma integral, de forma holística, que ya nos meteremos de lleno a eso para poder hacer, primero, no únicamente salir, sino luego mantenerte fuera, porque es que si no entiendes de que es un Claro, contexto que va mucho más allá de acciones propias que tienes tú, de decisiones propias que puedes tener tú, sino que es un contexto que va incluso, que involucra incluso el entorno de las personas con las que te rodeas, las etiquetas que te hayas puesto, es lo que hace que sea complicado, no únicamente salir de allí, sino luego quedarse fuera. Por eso mucha gente que llega al punto de quitarse mucho peso de encima, luego lo recupera tan rápido como lo perdió, porque no saben luego o no tienen las herramientas de cómo salir fuera. Por eso me gustaría, Charlie, si pudiésemos meternos sobre todo en cómo empezaste tú, sobre todo esta travesía, esta trayectoria, ya una vez que te viste en el fondo, que tuviste que sí. tocar fondo, para ti por lo menos ese tocar fondo no fue tan grave para mucha gente allí fuera que sufren de sobrepeso, obesidad. Suele ser de otra forma ese fondo que tocan. Yo creo que tú tuviste esa ventaja de un poco también anclarte en ese factor de mentalidad, ¿no? Que te ayudó a darte cuenta desde dentro y no desde un factor más allá que pudo haber sido una enfermedad que te pudo haber Exacto, complicado mucho sí. más. En ese sentido, yo siempre digo que soy un agradecido y un bendecido tal vez porque todavía estoy sano. O sea, estaba en una situación de urgencia, estaba al límite con mi salud, pero si bien estaba al borde de empezar a ser prediabético, al borde de ser hipertenso, con mi hígado graso, con mi páncreas funcionando no de lo mejor, todavía no estaba en una situación irreversible o muy difícil de revertir.
que evidentemente es un proceso que lleva tiempo y que hay que sanar y que todo esto sigue, ¿no? Pero bueno, en el momento que tomé la decisión, también yo decía, soy joven, tengo mis dos brazos, tengo mis dos piernas, ya me di cuenta del problema, tengo que poder, ¿no es cierto? Y bueno, Mira, y sabes lo curioso de todo esto, es que eh, la obesidad ya per se es una enfermedad. Entonces, claro, constantemente la persona o las personas allí fuera piensan de que simplemente la obesidad es algo estético y que, pues, de cierto modo se autoengañan también, ¿no? Pensando de, bueno, que eso no los afecta, pero que la obesidad ya de por sí es una enfermedad y que obviamente eso puede derivar en otras patologías, que en tu caso, pues obviamente no llegó hasta ese punto, pero que en muchos casos, en muchas personas allí fuera, pues sí se está viendo reflejado en otros problemas, en enfermedades sí, metabólicas. Entonces, que tú hayas podido, digamos, revertir ese estado de enfermedad, ese estado de obesidad, antes de padecer enfermedades más graves, de verdad que, como tú bien lo decías, en tu caso ha sido una bendición porque no tuviste que esperar hasta que esa hasta bomba eso. estallara, porque básicamente, si te pones a ver ese exceso de grasa abdominal es literalmente como si llevases un cinturón de explosivo atado a ti, solo que tú no eres la persona que va a apretar Que el lo dispara, gatillo. exacto. Sí, 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 sí. Y bueno, en mi caso, lo que te decía, fue como que me dije a mí mismo, llevo ya décadas en el mismo círculo vicioso, de decir, me pongas pilas, ir al nutricionista, hacer una gran bajada inicial, la meseta, el enojo de haberse estancado, abandonar y volver más arriba en cuanto al peso de donde uno había empezado. Entonces dije, si seguimos en lo mismo, el resultado va a seguir siendo siempre igual. Y nada, empecé a leer un poco, investigar y encontré por ahí en un libro de una persona que se llama John Gabriel, que escribió un libro que se llama El método John Gabriel, que él hablaba de que muchas veces estos problemas de la obesidad y demás se producen debido a una desconexión de mente, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Él habla de que el equilibrio reside en eso, en poder volver a unirse en esos tres aspectos, en la mente, el alma y el cuerpo. Y a mí me resultó mucho sentido porque, bueno, yo siempre cuento, tengo ropa como para correr el Tour de France o el Ironman de Hawái, me compro las mejores bicicletas, me anoto en los mejores gimnasios, en las piscinas olímpicas. Digo, mañana vuelvo a ser el Carlos que levantaba pesas, ponía el despertador y no había poder de Dios que me saque de la cama, ¿no es cierto? No había manera de dar ese puntapié inicial. Mi esposa enojada conmigo, imagínate todos los días el teléfono sonando a las 5 de la mañana, a las 5:10, a las 5:20. No me levantaba, ella desvelada, pobre, porque había escuchado sonar la alarma insistentemente y bueno. Y dije que evidentemente que hay algo más que está roto, ¿no? Y me resonó mucho esa frase, así que lo primero que hice fue ir al psicólogo y arrancarlo desde ese punto de vista. Y bueno, me ayudó mucho porque entendí eh, dónde estaba el problema en el sentido de que la comida había dejado de ser mi herramienta nutricional y mi aporte de energía para la necesidad de la vida, sino que había sido una suplencia, que era mi vía de escape. Algunos fuman, otros toman alcohol, bueno, yo comía, pasó a ser mi elemento para escaparme. Entonces creo que trabajar sobre ese punto, entender de que había que volver a recomponer la relación con con la comida, ¿no es cierto? De darle el lugar que tiene que ser, que es el del aporte nutricional y energético. Ahí fue donde hice la base bueno, una vez que recompuse eso, mi relación con la comida, decir, bárbaro, listo, ahora, ¿qué como, cómo lo como y cuándo lo como?
y ahí empezó bueno, todo el otro camino, que vuelvo a decir, he sido bendecido en el sentido de las causalidades de tener en el camino a las personas apropiadas en el momento apropiado. Amigos que me hablaron del ayuno intermitente, amigos que me hablaron de la dieta cetogénica y que me fueron despertando las inquietudes por este nuevo estilo de vida, ¿no es cierto? Yo siempre me río porque, bueno, una cosa fue llevando a la otra. Un amigo que es un deportista de élite, que ha competido en algunos mundiales de mountain bike y que es también piloto de combate de incendios, él me decía, yo cuando no entreno y no tengo que orientarme mi alimentación a una competencia, hago ayuno intermitente. Y, y me va muy bien, me funciona. Me dice, ¿por qué no empezás a ver? Entonces, bueno, a mí me gusta leer, me puse a leer, me bajé una app que me enseñara al principio a cómo era, usarlo, y la verdad que me funciona muy bien. Y las 4 o 5 primeras semanas fui muy cómodo con eso y con el ejercicio de caminar, de empezar a moverme. Pero evidentemente es como que fue eso, fue el puntapié inicial y dije, aquí falta algo más. Y bueno, luego Pablo, otro amigo que ha corrido más de 15 Ironmans y que también ha estado ahí desde que apenas podía caminar 500 metros, me dijo, mira, en las redes sociales hay un doctor, un cubano que está medio loco, es un medio payaso por ahí, pero dice las cosas como hay que decirlas y es lo que tú necesitas, que te digan de una vez por todo cómo son las cosas, que bueno, hablo del doctor Biter. Colombiano. empecé a, empecé a verlo a él y a través de él llegué a ti y llegué a Nutrillermo y llegué a Carlos Estro, que bueno, ha sido de donde he ido sacando la información, la bibliografía y se despertó una pasión que yo no conocía en mí, ¿no? Por la bioquímica, por la nutrición, por el entender todas esas cosas. Y el entusiasmo de haber abierto la puerta, de decir, ¿cómo nunca nadie me habló de las cosas que estaba sufriendo, de poder ponerle nombres? ¿Sí? Nadie me había hablado nunca de la resistencia a la insulina, nadie me había hablado del síndrome metabólico, nadie me había hablado del tejido adiposo y de la fisiología de eso, ni de las reacciones químicas al comer una u otras cosas. Y bueno, creo que sería demasiado soberbio decir, desarrollé mi propio método, pero todo esto lo he hecho en casa, digamos, no volví a ir al médico, no volví a recurrir a medicamentos, ni nada. Después un poco por eso te busqué a ti y todo, porque si bien estaba viendo los resultados que esperaba, llegó un momento que dije, estaré yendo por el buen camino, el resultado será el que debe ser, será el adecuado, porque más allá de lo que había leído, investigado y preparado, estaba haciendo todo muy ensayo-error propio y sin la dirección de nadie, ¿no es cierto? Entonces dije, bueno, vamos a afinar un poco la punta del lápiz y a tratar de exponer lo que hemos hecho y recibir una suerte de retroalimentación para ver si la cosa marchaba bien o si había que hacer ajustes. Y te pregunto algo, Charlie, que me causa curiosidad, porque claro, yo siempre intento explicarle a las personas de que el cuerpo que tienen es el cuerpo perfecto para el estilo de vida, ¿no? Hay muchas veces que se habla también en el mundo del entrenamiento de la técnica perfecta, la postura perfecta, y realmente no hay algo como tal, ¿no? Cada uno tiene el cuerpo que tiene justamente perfecto para el estilo de vida que tienes en ese momento. Me gustaría saber, antes de hacerte la pregunta referente sobre todo al tema del estilo de vida, me gustaría saber por qué en su momento, cuando te uniste al CTA, nuestro programa, al Centro Total de Entrenamiento Online, por qué en ese momento escogiste ese programa y qué te hizo también querer buscar esa ayuda extra allí fuera. Bueno, creo que una de, de las causas importantes de haber tenido éxito, si se quiere, esta vuelta, ha sido un poco el entender de que, bueno, precisamente de que no podía guiarme por lo que hacían otros, en el sentido de que mi estilo de vida es particular
y se ajusta a una realidad propia. Evidentemente que tenía que cambiar mis hábitos, que tenía que mudar a un estado saludable, pero necesitaba encontrar algo que se adapte a la medida de mis posibilidades. Obviamente que hay que seguir el estándar de un patrón saludable, pero al mismo tiempo tienes que encontrar la manera de poder rebatir la excusa de, es porque estoy trabajando, es lo que me tocó. Entonces, uno lo lee en el libro, hace el cálculo y luego tiene que encontrar la manera de traerlo a la realidad que uno vive, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, imagínate, yo trabajo un par de meses en Turquía, después me toca en España, después me toca en Chile, después vengo a descansar a Argentina, y es muy difícil anotarse en un club o tener tu médico de cabecera que te pueda ver cada 15 días o comprar siempre los mismos alimentos en el mismo lugar. Y a veces, no sé, en Turquía te alojan en un hotel, en Chile te mandan a una casa, en España estás dentro del aeródromo que no sales a ningún lado. Entonces, lo que tal vez sea apropiado para el hotel de Turquía ya no servía en Chile o ya no servía en casa en Córdoba, ¿no? Y desde el punto de vista de los entrenamientos y bueno, también la nutrición y eso, la comunidad de CTE me ha dado esa herramienta. Es decir, che, mira, estoy aquí en Argentina y bueno, me quedo 15 días, no voy a pagar un gimnasio 15 días. Bueno, a Miguel, che, Miguel, ¿qué puedo hacer en estos 15 días que no tengo a mano las pesas o no tengo a mano las dominadas? Tengo cintas, tengo colchonetitas, alguna que otra mancuerna y bueno, mucho parque, muchas cuestas. ¿Cómo adapto estos 15 días a lo que estoy haciendo, ¿no? Y lo mismo con el tema de la nutrición, que Elisa me ayudó a ver un poco de balancear la cuestión de cuánta grasa, cuántas proteínas, carbohidratos, si pocos o muy pocos, o cuáles, ¿no es cierto? Y bueno, se va, se va convirtiendo en ese lugar donde uno le entra la duda, y puede entrar al chat y colgar ahí la pregunta. Miren, o como el otro día que charlamos del ayuno prolongado. Yo hago esto, lo apliqué así, me dio este resultado y bueno, y luego alguien te contesta, mira, yo lo pude probar de esta manera y me funcionó o no me funcionó. Y, y bueno, es lo que te hablaba un poco de encontrar la retroalimentación, ¿no es cierto? De poder de poder traer, encontrar la respuesta, como te decía, que llegó un momento de decir, che, bueno, ya son 10 meses, un año solo, sí, bajé de peso, me siento mejor y todo, pero cuán real es esto que yo estoy viviendo, ¿no es cierto? Charlie, y te pregunto, ¿cuál es la diferencia que sientes tú a día de hoy en el Charlie hoy de abril del 2023 con ese Charlie que tocó fondo con obesidad tipo mórbida? ¿Cuál es la diferencia que sientes tú, ojo, a todos los niveles, a nivel físico, cuando te ves en el espejo, a nivel también de movilidad, de fuerza, de ganas de vivir, de propósito? Porque yo ahora veo tus historias, de hecho siempre te lo comento por Instagram, cuando compartes conmigo las historias, te veo realmente como dándolo todo, ¿no? Obviamente no todo el tiempo vamos a entrenar motivado, pero que cuando Sí, lo haces se te ve la motivación y se te ven las ganas también de darlo todo allí fuera. ¿Cuáles son esas principales diferencias que tú encuentras en el Charlie que tenía 70 kilos encima de más con el Charlie a día de hoy de abril del 2023? bueno, si tuviese que elegir una palabra sería, que describiese la situación, sería felicidad. Fue el hecho de, como te contaba hace un rato por ahí cuando estaba comiendo el alfajor, que me había dicho que no tenía que comer, y sentía ese Carlos que dentro mío me gritaba, por favor, basta, y que estaba ahí y no podía salir. Ahora es como acá estoy, he vuelto, digamos, logré salir. Realmente eso ha sido una inyección de energía que causa la felicidad, ¿no es cierto? De decir, he vuelto y a tiempo. Eh,
lo que te digo, causa felicidad poder valorar esas pequeñas cosas de ahora sí poder mirarse al espejo y que la preocupación sea si la zapatilla combina con el jean y la remera y no que no me cerraba el cierre. Y que bueno, que eso te dé felicidad, parece como superfluo la cosa, pero cuando has estado en la otra situación, esas pequeñas cosas cotidianas que uno va perdiendo, despertarse con más energía, sentir que dormiste bien y que tenés unas herramientas extras para afrontar el día, eh, poder llevar a los chicos caminando a la escuela y hacer las cosas que te gustan. El deporte siempre me gustó andar en bici, me gustó correr y era algo de lo que estaba alejado, ¿no? Entonces te hace sentir realizado, realmente da mucha felicidad y sorprende la cantidad de cosas que uno termina haciendo en el día, ¿no? De que ahora hay tiempo para hacer mis ejercicios a la mañana, llevar a los chicos al colegio, estar en casa con la familia y al mismo tiempo cuando estoy en el trabajo es lo mismo, porque ahora tengo tiempo para hacer mi trabajo bien, tengo tiempo para entrenar, tengo tiempo para dedicarme a mí en las mismas 24 horas que tenía el día del Charlie de 140 y tantos kilos, ¿no? Entonces, creo que felicidad es realmente la palabra para describir la situación de hoy. Conscientes de bueno, que hay camino por recorrer, que esto no se terminó todavía, ¿no es cierto? Lo que charlamos, el principal desafío es que esto pase a ser el hábito de ahora en más, que realmente se convierta en el nuevo estilo. Yo justo iba a hacer un paralelismo y no es con intenciones de hacer polémica ni hablar si un método sirve o no, pero dentro de las cosas que había visto había sido un médico que me quería hacer ese bypass gástrico, que me decía, no hay forma de salir de donde tú estás si no es con esto. Y bueno, y un poco yo he visto por amigos que tenía distintos resultados. Así está el que le sirvió, le vino bárbaro y se mantuvo. Y está también el que bajó muchísimo de peso, salió de la situación de riesgo rápidamente, pero siguió siendo el mismo. Entonces a los 6 meses, 8 o 10 meses, vuelve a estar como estaba antes de la operación. Entonces creo que el desafío mayor es esto, ¿no? Por eso hablaba de poder adaptarlo a la medida de las posibilidades de uno, que uno pueda a incluirlo en su día a día y abrazarlo como el nuevo estilo de vida para que no tenga principio y final, ¿sí? Que no sea algo que uno abandone y recupere la conducta anterior y vuelva a donde estaba antes. De allí la importancia también de justamente entender lo que yo siempre menciono, entender el qué y el por qué, ¿no? Y tener un propósito real. Yo dentro del CTE, tú lo sabes mejor que nadie, yo siempre intento meterme mucho de lleno en el tema del propósito, que tenga un propósito real, porque es lo que hace que sea fácil en el momento en el que tienes que tomar una decisión, tomar la decisión correcta, porque realmente hay un porqué, hay un propósito, y que todo Sí, pasa justamente por ese cambio mental. La mayor parte de las personas creen que es un cambio físico y nada más, pero realmente el mayor cambio viene de las creencias que justamente en el pasado, de las etiquetas, que en el pasado te limitaban. Y yo quería hacer énfasis en el tema, me hace gracia porque la mayor parte de las personas buscan excusas y obviamente cuando empiezas a buscar resultados, cuando empiezas realmente a hacer tu prioridad, que la salud y el físico sea tu prioridad, te das cuenta de que al hacerlo tu prioridad empiezas a encontrar ese tiempo que antes creías que no existía. Y otra de las cosas que quería resaltar también en lo que tú mencionas es que básicamente cambiaste placer por felicidad. El cerebro no busca generalmente felicidad porque la felicidad es, de cierto modo, un placer, pero es un placer diferido. Y lo que tú buscabas, obviamente, en la comida, en la alimentación, era un placer inmediato, ¿no? Era ese pico de dopamina que uno en el claro. momento piensa que es felicidad, ¿no? Mucha gente dice, no, pero es que yo soy feliz, o sea, o a mí me gusta, a todo el mundo nos gusta comer,
pero básicamente el cambio radical se logra justamente cuando entiendes de que tu cerebro no busca felicidad a largo plazo, sino placer a corto plazo. Y ya para ir terminando, Charlie, para no hacer tan larga tampoco la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿dónde crees que estarías tú si nunca hubieses tocado fondo y nunca hubieses empezado ese cambio que empezó ya hace un par de años y que te ha llevado a donde estás a día de hoy? ¿Dónde crees que estaría Charlie hoy? Si la cosa no hubiera cambiado, creo realmente que muy posiblemente hubiese muerto y si no, estaría en algún hospital sometido a algún tratamiento ya lidiando con alguna enfermedad. Creo realmente que no me quedaba margen. Y lo digo desde el punto de vista de las sensaciones y de haber visto esas analíticas cuando ya me di cuenta del problema y dije, bueno, vamos a afrontar y ver lo que te contaba, la hemoglobina glicosilada en 5.6, que 5.7 ya es diabetes, la presión arterial en 13,9, el hígado graso grado 2 tendiente a 3 y hechas pelota los tobillos, las rodillas, las manchas de la piel del cuello y de los pliegues de las articulaciones, ¿no? Todo ese marrón oscuro como si estuviese sucio, que es el aviso del exceso de insulina en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces creo que fue el momento justo, que si hubiese esperado, no sé si decir un mes más o algo, pero que si hubiese seguido por ese derrotero, no estaría ahora aquí y si estuviese realmente estaría en una situación muy, muy delicada, ¿no es cierto? Sí, realmente es así porque por eso decía antes y hacía la aclaratoria de que de por sí la obesidad ya o el sobrepeso ya es una enfermedad y que no derive en otras enfermedades mucho más complicadas, pues simplemente cuestión de tiempo. Charlie, para terminar, si hay alguien mirando o escuchando esto que no esté seguro, que no sepa por dónde empezar o que no sepa muy bien cómo salir de esa prisión, de ese estado de rehén que tú mencionabas, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona que está en este momento, en alguna de esas etapas que tú estuviste en el pasado, que si tuviese la oportunidad de dirigirte precisamente a esa persona, ¿qué le dirías? Le diría que sí se puede, que sí hay salida, que la voz esa que te dice que no hay manera, te está mintiendo, que se puede, que es simplemente cuestión de ser sincero con uno mismo, ¿no? De decir, bueno, esto no es la genética, no es lo que Diosito quería para mí, no es lo que el destino, la causalidad hizo que me tocara. Eh, Entender eso, de que llegamos a ese punto consciente o inconscientemente por voluntad propia y que así como llegamos ahí podemos salir también, tomando la decisión de hacerlo. No es fácil y bueno, para muchos dirán es fácil para ti hablarlo ahora que ya estás un poco del otro lado, ¿no? Pero estando ahí es realmente tratar de transmitir ese mensaje, por eso por ahí son las publicaciones de las historias y eso, de decir, se puede, hay manera. Quisiera tener una solución matemática, ¿no? Pero creo que está en nosotros mismos encontrar nuestro motor de cambio, crear ese porqué que tú hablabas, de que, bueno, cuando llegue el momento difícil, cuando venga el tropiezo, porque viene, porque está, y está a la vuelta de la esquina, pasa mucho y hay que levantarse, limpiarse un poco y seguir, sabiendo que, bueno, que solo fue un tropiezo, que no es el final, que no es otra vez el fracaso, ¿no? Y bueno, aferrarse a ese porqué en esos momentos donde el norte no está bien definido, poder recapitular y decir, bueno, en su momento cuando decidí empezar, ¿por qué lo hice? Hacia dónde voy. Y bueno, una vez que empiece el movimiento, la cosa va,
va empezando a tomar color, a tomar sabor. Cuando vengan los resultados, la motivación va empezando a hacerse más fuerte, ¿no? Y bueno, ahí es donde uno tiene que luchar por ir generando el hábito y acomodando los pequeños detalles del día a día, que al final es esto, es cuidar los detalles, de ir sacando los vicios que terminan siendo una sumatoria de cosas que se transforman en la bola de nieve, ¿no es cierto? No, el resultado final puede ser radical, pero los cambios empiezan en las pequeñas cosas, en arreglar el día a día. Así es. De hecho, se trata, Charlie, todo obviamente empieza por una decisión. Hay que ser consciente del estado físico. La persona tiene que ser consciente de que tiene que haber un cambio. Obviamente, todo cambio empieza primero por un proceso de aceptación, ¿no? Esa aceptación obviamente no evita que uno pueda trabajar por ser mejor, pero hay que aprender primero a aceptar y sobre todo, de hecho, en el programa que tenemos a día de hoy, que se llama Total 90, que es básicamente un programa a 90 días para perder hasta 10 kilos de peso, lo hemos dividido por fase. Y me hace gracia porque casualmente tú eres piloto y me vas a entender bastante bien, porque en la primera fase, justamente lo que hemos llamado esa fase de despegue, lo que buscamos es vencer esa inercia. Cuando va a despegar un avión, tú mejor que nadie creo que lo sabes, tiene que poner a full marcha los motores para vencer lo que es la resistencia del viento y la gravedad. Entonces, claro, es romper esa inercia con la que venías. Por eso yo hacía antes referencia a que cada persona tiene el cuerpo perfecto para el estilo de vida que tiene. Entonces, romper con esa inercia en esa primera fase de despegue es fundamental, conociendo una vez más, cuando tú vas a despegar un avión, primero tienes que hacer seguramente una rutina para saber que todo está bien, para saber dónde estás, de dónde estás despegando, de qué pista tienes que despegar. Y luego, obviamente, pues reconocer esa ruta y saber a dónde vas a llegar haciendo los ajustes que tú muy bien mencionabas, que luego va a haber que hacer ajustes en el camino. Pues lo mismo sucede con un avión, ¿no? Entonces, vencer esa inercia que te ha llevado a donde estás a día de hoy, para luego justamente cuando se eleva el avión, que está en esa espectacular fase de crucero, que esa segunda fase, poder hacerlo y justamente que el movimiento te mantenga en el camino, a pesar de que haya que hacer ajustes, haya que cambiar de altura, como sucede en un avión, haya que cambiar de ruta. Y luego esa fase final, esa fase de aterrizaje, justamente para asegurarnos de que esa persona pues tenga ya establecido toda una serie de hábitos y que lo pueda mantener en el tiempo y que todo parte, como tú bien decías, de un estado mental, ¿no? De haber cambiado esas creencias, de haber quitado ciertas etiquetas que nos pueden mantener amarrados en el pasado y que nos pueden hacer retomar ese estilo de vida que nos va a llevar una vez más a ese cuerpo que teníamos antes, porque era el cuerpo perfecto para ese estilo de vida. Y que de hecho tú lo mencionaste antes, que no nos lleva únicamente a donde estábamos antes, sino que probablemente nos lleva a un estado peor. Por eso es que una persona con sobrepeso tarde o temprano termina en un estado de obesidad. Así que, Charlie, verdad que ha sido, creo que una de las entrevistas que más me he disfrutado, una de las entrevistas que más me ha gustado, a pesar de que he entrevistado, bueno, incluso al doctor Biter aquí en el programa, en el podcast, pero porque viene una persona muy real, una experiencia muy real. Me gusta todo cuando has mencionado, sobre todo cuando te has abierto por compartir todo lo que fue tu experiencia, tanto en el pasado como ahora, así que de verdad que te agradezco de todo corazón, no únicamente que hayas comentado toda tu experiencia y todo tu progreso, sino que formes también parte de uno de nuestros programas principales, como es el CTE. Así que agradecerte de verdad de todo corazón. Espero en el futuro cercano poderte conocer en persona, darte un abrazo y que charlemos ahí un poquito más de todas esas aventuras de Charlie Brown, de Carlos. Yo le conozco como Charlie, así que agradecerte de todo corazón. No sé si hay algo que quieras agregar, alguna frase que te gustaría decir o algún comentario simplemente que te gustaría añadir ya para despedirnos. Bueno, no, más que nada agradecer la oportunidad de haber podido charlar. Creo que poder contar la experiencia ojalá se transforme en una ayuda, como decíamos, de alguien que está tratando de encontrar la manera bueno, de a través del testimonio poder
poder decir eso, que sí se puede, sí hay salida, de que es cuestión de sincerarse con uno mismo y de buscar ese motor de cambio, de entender de que no es una cuestión de estética, no es una cuestión de aparentar nada, sino es que simplemente es la búsqueda de la salud, de la vitalidad para poder estar feliz y realizarse en la vida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, te agradezco la oportunidad. Yo siempre miro por ahí un video de Arnold Schwarzenegger que habla de reglas básicas y la última es don't just take, give something back. ¿Eh? No solo tome, da algo de vuelta y bueno, un poco la manera de lo que te decía, de agradecer esa bendición y esa causalidad de haber podido transitar este camino y de haberme cruzado gente como ti y como los amigos que han estado ahí para dar ese consejo y esa ayuda en el momento justo. Quisiera yo hacerles saber al resto de que, bueno, que aquí estamos para ayudar, aunque más no sea a través de dar el testimonio de quienes lo necesitan, ¿no? A salir de ese estadio que es totalmente revertible, si, que realmente se puede, no, no hay que desesperanzarse, no es fácil, lleva su tiempo, cada uno tiene que encontrarle la vuelta por lo que hablamos, de que cada persona es un mundo y tiene que llevarlo a la medida de sus posibilidades, ¿no? Pero es totalmente realizable, se puede hacer, sí se puede. Así es, Charlie, de verdad que te agradezco y bueno, cualquier persona que esté allí fuera, que nos esté escuchando, nos esté viendo, que necesite ayuda para perder peso y hacerlo pues siempre desde la salud, trabajando por la salud y que la consecuencia sea ese cambio físico, me puede escribir, me puede enviar un mensaje directo y buscaremos seguro la forma de ayudarle. Así que, Charlie, te mando un abrazo enorme y estoy seguro que pronto nos daremos ese abrazo físicamente. Gracias de verdad. Ojalá, sería un gusto. Muchas gracias a ti también.